Saludos a todos, bienvenidos a su programa Mentes Exitosas, que el día de hoy tiene una invitada de lujo. Ella es Natalia Barón Lindo, es de Colombia, es psicóloga, hipnoterapeuta clínica y el día de hoy nos trae un tema que es pues vital para estos tiempos de crisis, para estos tiempos donde la zozobra a veces ya está en nuestra casa. Y bueno, ella nos va a hablar el día de hoy sobre la conciencia emocional, sobre esa forma que tendríamos nosotros de reconocer nuestras emociones y tener el control de nuestra vida. Así es que démosle la bienvenida a Natalia desde Colombia. Hola Natalia, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Félix, un saludo para todos. Estoy muy bien, muy deseosa de compartir con ustedes este tema tan apasionante. Me alegro mucho esta invitación, muchas gracias de antemano. Y bueno, muy interesada en compartirles cómo han estado. Ok, bueno, pues platícanos, Natalia, un poquito acerca de a qué te dedicas tú allá en Colombia, qué es lo que haces, cómo es que tienes este tema tan a la mano y cómo es que te ha interesado precisamente este tema de la conciencia emocional. Bueno, hace 3 años ya que vengo practicando en consulta el tema de la hipnosis clínica. Yo conocí la hipnosis gracias a un maestro hipnoterapeuta, Aurelio Mejía, muy reconocido a nivel mundial y que tenemos el lujo de tenerlo acá en Colombia, de ser de acá. Entonces, por la facilidad, pues, digamos que eso me permitió conocerlo y estar con él digamos, en vivo y en directo, presencial. Entonces, este tema me llama mucho la atención en la forma, me conecta mucho en cuanto a la forma de acercarnos para ayudar a las personas en su eficacia. Me convence mucho toda esta parte que recoge el tema espiritual, el tema mental, el tema emocional, incluso hasta la parte física. Entonces, es una herramienta maravillosa que me ha enseñado mucho también. Y, y me interesa, digamos, por lo mismo, recoge todas estas tres esquemas o tres partes de nosotros como seres humanos y de esta manera ser tan eficaz, rápida, tan directa también, tan novedosa y que también rompe muchos esquemas acerca del concepto que se tiene de ella, me impactó, me llamó la atención. Ah, hombre, pues con ese maestro Aurelio Mejía, pues ya me imagino las maravillas que has de hacer. Pues ya tuvimos aquí el honor de entrevistar también a Aurelio Mejía y pues nos dio una Así es. leccioncísima de hipnosis, una leccioncísima también de una persona pues muy coherente que sabe bien lo que hace y que sabe bien precisamente lo que enseña. Así es que bueno, pues te felicito por tener un maestro como Aurelio, por tenerlo cerquita allá contigo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre la conciencia emocional. Platícame, ¿qué Ujú. es esto de la conciencia emocional? Bueno, yo he venido desarrollando una serie de conferencias que es el poder de la mente y habla sobre la responsabilidad que tenemos nosotros de apropiarnos acerca de lo que pensamos, las decisiones que tenemos, las creencias. Y en esta experiencia que he tenido, pues he aprendido mucho y ha sido no solo a partir de los conocimientos, esto es un arte también, no solo ciencia. Y desde ese punto de vista, pues los sentimientos hay que, digamos, dilucidarlos, tratar de dilucidar todo esto en qué consiste. Y me ha llevado también a acercarme un libro que conocí en diciembre, que por sorpresa me regalaron, y me llevó también a interrogar sobre, más aún sobre este tema. Entonces, la conciencia emocional pues se refiere al darnos cuenta de la conciencia para abreviar el concepto, porque hay muchos conceptos acerca de qué es la conciencia. Para abreviarlo, diremos que es el darnos cuenta de lo que comemos, darnos cuenta de lo que pensamos, darnos cuenta de lo que sentimos, darnos cuenta de todo. Eso es la conciencia.
es la parte más alerta, la que está pendiente y que a veces la ponemos en piloto automático, pero la idea es trabajarla, trabajar en la autoobservación de lo que estamos haciendo. Y las emociones, hay también muchos conceptos sobre lo que es la emoción y vamos a diferenciarla de los sentimientos. Decimos que los sentimientos es la parte, digamos, sutil de nosotros, efímera, y que está ligada al espíritu. Hay una corriente filosófica en Oriente que nos dice que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Esto ya pues lo hemos escuchado mucho en Occidente porque nos hemos orientalizado más y entendemos que nosotros en ese sentido, digamos, que estamos viendo esa experiencia espiritual, queremos decir que entonces ese espíritu también ha tenido otras experiencias, porque si decimos que esta es una experiencia humana, entonces también admitimos que se ha vivido también en otras experiencias. Puede ser acá en la Tierra o quizá en otros mundos. Y esto lo hablo yo desde, no solo desde el conocimiento, desde teorías, sino también lo que me ha llevado a mí en la experiencia en consulta. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos seres espirituales, entendemos que ese espíritu desea evolucionar. Todos tenemos en nuestro ser esa, esa aspiración, como esa intuición, ese deseo profundo de estar en constante evolución. Entonces, desde ese punto de vista, lo que también conlleva el espíritu son los sentimientos. Es decir, el espíritu desea experimentar y sentir también. Cuando hablamos de las emociones, nos referimos a que estas emociones ya están teñidas, digamos, son sentimientos teñidos por el juicio de la mente o del ego, más específicamente. Entonces, cuando tenemos miedo, cuando tenemos ira, cuando tenemos angustia, ya la estamos etiquetando, le estamos dando un nombre y desde ahí ya empezamos a, de cierta manera, a juzgarla, a tener juicios sobre ella. ¿Cuáles son los juicios más comunes en nuestra sociedad? Por ejemplo, a nivel cultural nos han enseñado mucho el hecho de no llorar, el hecho de avergonzarnos de nuestros propios sentires, de, por ejemplo, cuando queremos hablar y nos dicen, no, pero no diga eso. Eh, o cuando decimos, por ejemplo, no, es que se tragó el orgullo. Y son expresiones que nos hacen intuir que hay una limitación a la hora de expresar esos sentimientos. Entonces, en la emoción es el sentimiento, pero teñido de ese juicio. También con nosotros mismos. Cuando nos sentimos, por ejemplo, tristes, nosotros nos juzgamos mucho y decimos, "No, yo no debería sentirme así. Yo, ¿por qué no reaccioné de cierta manera? Esta persona, ¿por qué me hizo esto?" Entonces, la mente empieza como a cuestionar y a hacer una serie de reflexiones al respecto que no permite que el sentimiento se exprese libremente. Entonces, yo en el video que hicimos allí en tu página, pues hablaba de la liberación emocional, hablaba de manifestar la confianza en nuestros sentimientos. Cuando nosotros estamos emocionalmente afectados, solemos juzgar. Cuando dejamos estos juzgamientos y los dejamos a través de esa autoobservación constante, de ese darme cuenta de ese ser consciente de, que sería como una meditación en acción, entonces dejamos que ese sentimiento realmente se exprese. Y confiar en ello significa que ese sentimiento no va a estar ahí de por vida. El sentimiento que nos está supuestamente afectando, que sería la emoción, no va a estar ahí por siempre, pero nosotros creemos que sí, que esa emoción va a estar ahí toda la vida y que nunca se va a ir. Entonces le tememos a sentirnos de cierta manera.
a, a que esa emoción quizá perjudique a los demás, porque también tenemos un cerebro instintivo que nos dice peligro, tienes que cuidarte, y la emoción, digamos, más primitiva es el miedo. Digamos que ese es como el núcleo del que parten todas las demás emociones. Entonces el ser humano subconscientemente se protege porque cree que este evento que a mí me genera una aversión es amenazante para mi vivencia. Entonces lo que hace es ocultarlo y por eso allí el juego también de el subconsciente. Pero digamos, ese es como el tema pues me gustaría desarrollar. Es un tema, yo sé que es muy amplio, pero tiene mucho de productivo en el sentido que nos va a liberar en esas emociones para permitir el sentimiento. Interesante. Fíjate que es bueno saber todo eso. Y bueno, ¿tú piensas que entonces las emociones se pueden controlar o no se pueden controlar? Porque bueno, precisamente ahorita hablabas del subconsciente y bueno, pues, Ujú. ¿tú crees que las emociones las podamos controlar o no? Bueno, eso del control es también muy juzgador, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, al ver a los niños? Los niños van expresando lo que ellos piensan, lo que sienten, y a ellos no les importa hacer pataleta en cualquier lugar. Y a veces uno piensa, bueno, pero eso no significa que entonces uno va a explotar en cualquier lugar y en cualquier momento, porque uno ya tiene el juzgamiento de que qué vergüenza, ¿sí? O eso no es lo correcto o lo incorrecto. Hay que pensar en que al espíritu no le interesa si es correcto o no es correcto, si es adecuado o no, porque el espíritu no tiene juzgamientos. Eso lo quiere experimentar. Entonces ahí decimos, bueno, ¿cómo así que si para el espíritu nada es bueno y nada es malo, entonces al fin, ¿qué es? O sea, ¿en qué nos basamos? ¿Cierto? Y el ser humano siempre trata de crear unas leyes que digamos, sostengan todas estos juicios, pero hay que mirar es qué nos está favoreciendo y qué no nos favorece en nuestra vida. Si, si nosotros nos dejamos llevar de ese sentimiento, bueno, ¿realmente es esta situación la que me está desencadenando a mí la tristeza? Si mi jefe me despidió, entonces yo me estoy poniendo triste o tengo rabia o resentimiento con él. ¿Es realmente él el que me originó esto o yo ya he sentido ese rechazo o ese resentimiento con alguien? Lo que nos dicen, digamos, estas filosofías en Oriente es que todo lo que está a nuestro alrededor tiene que ver con nosotros mismos, es como un espejo, es como una proyección de lo que nosotros tenemos adentro. Entonces, tiene que ver conmigo. El problema no está en que él me despidió porque yo ya he sentido rabia, ya he sentido tristeza, ya he sentido enojo antes. Entonces, tengo que ir a esa sanar ese antes, porque él es simplemente como el síntoma, pero no es el origen de mi desconformidad. Entonces, es ir al origen, es decir, qué es lo que realmente me está poniendo a mí iracundo o me está irritando o yo tengo rabia y no he perdonado. Entonces, todos estos juicios se van a solucionar en la medida en que hay un autoamor. Autoamor es cuando, o autoestima, es un sinónimo, cuando yo soy responsable, entiendo que soy responsable de todo lo que yo siento, de todas mis creencias, y yo respondo, yo cómo respondo ante lo que estoy sintiendo. Entonces, irme hacia el origen es responsabilizarme. Bien, tú me decías, bueno, ¿y cómo entonces voy a controlarme? Entonces es mirar, bueno, si esta situación de mi jefe realmente no es, yo soy sincera conmigo misma y sé que yo tengo esta rabiecita, pero simplemente él lo que está haciendo es ayudarme como a sacarla, pero realmente viene de más atrás. Entonces es ir hacia atrás. Bueno, ¿qué juicios tengo yo de mí? ¿Qué esquemas, qué limitaciones? ¿Con quién estoy realmente enojada?
para yo liberar eso. Entonces, es cuando yo me controlo, no es un control acartonado, esquemático de porque yo tengo que ser como un robot, porque si bien es cierto, no siempre nosotros, por más supuesto control que tengamos, en algún momento, en alguna circunstancia, siempre alguien nos va a hacer quedar mal. O el hijo hizo una pataleta en el supermercado y nosotros no queríamos eso. O alguien nos dañó la fiesta por X o Y motivo. O tantas cosas que pueden suceder en el día a día. Entonces realmente es observar que esa situación que me está a mí desencadenando en el, como adulto, esa situación tiene que ver con un pasado que yo no he perdonado, no solamente a otros, sino a mí misma. Entonces es simplemente como el síntoma. Cuando son emociones de pronto no muy intensas, que tú sabes que puedes controlar, pues digamos que esas como pruebitas pequeñas de aquellas virtudes en las que tú debes mejorar, como la paciencia, como la tolerancia. eh, de pronto tú mentiste y tú viste que quizás no fue necesario, que no era lo correcto, entonces tú te puedes perdonar fácil, pero de aquellas emociones en las que tú observas que se han repetido a lo largo de la vida, son aquellas en las que tú debes prestar más atención. Entonces, en ese sentido, en cualquier momento, si la emoción es muy intensa, no te vas a controlar, es decir, es pensar que somos como un poco robots y no. Entonces, en cualquier momento, algo o alguna situación me va a mí a desencadenar ese estar fuera de control. Entonces, si tú estás observando que en tu vida esas emociones se repiten y son realmente muy intensas, va a llegar un día en el que tú no puedes controlar eso. Por eso se habla de la prevención en psicología. Es observar, bueno, si yo no estoy, eh, y no es controlar, es responsabilizarme de esa emoción o de ese sentimiento, responsabilizarme, decir, yo me estoy sintiendo últimamente que desconfío de todas las personas. Entonces, esto está siendo muy intenso porque ya toca el tema de mi pareja, ya toca el tema del trabajo, ya toca en muchas áreas de mi vida. Entonces, me estoy dando cuenta de eso. Yo necesito entonces ayuda. Hay muchas maneras en las que uno puede acercarse a la sanación, a la liberación de esos juicios. Hay muchas formas, pero entonces no es el control acartonado de actuar como un robot como si no pasara nada, porque eso es como decir que a mí me duele esta mano, pero yo voy a ir a trabajar con mi mano sin poderla mover y voy a hacer de cuenta que esa mano no existe, pero yo tengo que escribir en el computador o algo. O sea, es realmente, pues, de cierta manera incapacitante para que tú puedas desarrollarte bien en tus áreas. Entonces, es depende. No es controlarse porque también eso es, como te decía yo, un juicio, el hecho de pensar, no, yo siempre tengo que controlarme porque qué pena en lo que dirán, yo en este momento, esto, por ejemplo, no me puedo reír porque estamos en un velorio, yo no me puedo reír aquí, yo tengo que controlarme. Entonces, son situaciones en las que para nuestro espíritu eso no le interesa, porque el espíritu solo quiere vivir, experimentar. Pero a la mente, al ego, entonces uno dice, no, ¿qué dirán de mí? Porque nosotros digamos, la cultura y nuestra sociedad ha vivido muy pendiente de los cinco sentidos, o sea, de aquello que a mí me dicen, por lo que ven, por lo que escuchan, eh, me van a juzgar a mí y yo tengo miedo de eso, de mi imagen, de mi apariencia, de lo que, de la raza, de la economía. Entonces, todos esos juzgamientos, la mente se los cree, la mente eh, empieza, aunque no sean lógicos, porque a la mente no, digamos, cuando se trata del ego, al ego no le importa si eso es lógico o no. De hecho, nosotros hemos basado toda nuestra cultura en muchas ocasiones acerca de cosas que no son lógicas, de preceptos y creencias que no tienen una lógica, ¿sí? Entonces, simplemente uno las cree como si fuera lo correcto.
pero eso correcto simplemente son esquemas y porque todo el mundo los ha aceptado, entonces eso le confirma a que ese juicio sí debe estar en la sociedad, pero es empezar a quitar esos juicios de ahí porque muchos, como te digo, si no es que son todos, la lógica ahí no, digamos, no opera, ¿sí? Entonces, hay que ser eh, como cuidadosos en esa parte cuando hablamos del control. No sé si quedó claro. Muy bien, sí, muy claro. Y bueno, quiero aprovechar para mandar algunos saludos. Un saludo para María de Jesús Jiménez, por aquí para Elfis desde Texcoco, saludos para Fer Paz, saludos para John Ángel Milan, saludos para Enrique Gamboa, también un abrazo amigo, espero que ya te encuentres mejor de salud. Saludos para Richard G, saludos para Marta Lindo. Marta Ujú. Lindo. Saludos para Diego Fernando Reina. Saludos para Sonia Cam. Saludos para Jinjin Reds. Para CBN Sara. Saludos para María Isabel Solís. Saludos para el Césaro. Para Doda María también. Para mi brother Gabriel. También saludos para Alejandro Hernández. Para Juan Mario Santos desde Ixtlahuaca. Saludos para Carolina Sánchez. Saludos para Robert, un abrazo amigo, para Lita, Paola, Bere, y bueno, ahorita seguimos con más saludos. Ah, para Diego. Ok, bueno, vamos a continuar el programa y ahorita seguimos con más saludos. Fíjate que por ahí hay un científico, Antonio Damasio, un neurocientífico, que Ujú, precisamente él estudiaba un caso de él, él le llamó Elliot, como le apodaba. Elliot era un empresario bueno, pues él atendía y tenía un tumor cerebral precisamente en la región ventromedial y de los lóbulos prefrontales. Y tenía que ver precisamente con que a Elliot sentía, o más bien tenía mucha dificultad para sentir las emociones. O sea, él le costaba ujú, mucho trabajo sentir las emociones y lo que se dieron cuenta en los estudios es de que a Elliot, después de vivir así sin sentir las emociones, le costaba mucho trabajo, después de ser un gran empresario que tomaba decisiones y que era muy hábil, muy inteligente, pues que ya le costaba trabajo evaluar las situaciones. O sea, ya no podía resolver algo, no podía evaluarlo. Entonces, quiere decir que las emociones realmente son importantes. Por eso, hoy día, para un empresario, aparte del liderazgo, aparte de la inteligencia, de la habilidad que él tenga y de ujú, todos los atributos que tenga, las emociones son parte de. Digo esto por ujú, a lo mejor, pues algunas personas que pudiéramos entender que las emociones no son buenas, ¿no? Por ejemplo, el miedo, el odio, la ira, no sé, cualquier emoción simplemente es información precisamente para nuestro subconsciente y para que nosotros podamos decidir cosas. ujú, Entonces, no hay que reprimir las emociones, simplemente como tú dices, hay que entenderlas, identificarlas y entonces hay pues incluso técnicas que te permiten transmutarlas. ujú, Entonces, esa es la parte que debemos de entender, porque yo sé que hoy mismo, en la situación que nos encontramos, con esta situación pues externa que se está volviendo en contra nuestra a manera de tenernos acorralados en la casa, y que nos ujú, estamos encontrando a nosotros mismos y que nos estamos encontrando con nuestros propios demonios, nuestra propia realidad emocional y que a veces es difícil tolerarnos a nosotros mismos o tolerar nuestra familia, tolerar nuestro entorno. Entonces, ¿qué recomendación nos ujú. puedes dar precisamente hoy que estamos en cuarentena, hoy que estamos pues en nuestra casa, conviviendo con la familia o conviviendo en todo caso con nosotros mismos?
para poder sacarle provecho precisamente a que las emociones no se vayan en contra nuestras. ¿Qué recomendación nos puedes dar, Natalia? Sí, hay que aclarar algo muy importante y es que las emociones, ninguna es negativa. Es decir, todas las emociones son una oportunidad de crecimiento. No, hay emociones de pronto incómodas y dolorosas, ¿sí? Pero no es que sean negativas en sí mismas, porque es gracias a ellas que nosotros aprendemos. Por ejemplo, si estamos experimentando la tristeza, podemos saber lo que es la alegría y valorarla más en, digamos, esos estados de alegría en los que estamos. O cuando nosotros vemos situaciones de injusticia y estamos enojados con esta situación, nuestro enojo va a llevar a cambios. Entonces, ahora, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, pues hablamos desde la filosofía de Oriente, que es la que nos conviene, es hablar de las oportunidades que nosotros estamos teniendo en esos momentos, aprovecharlas, porque toda situación de aparente oscuridad siempre nos trae una luz. Y es como esa luciérnaga que alumbra en medio de la oscuridad. Por más pequeñita que sea su luz, siempre se va a ver. Ella va a alumbrar de todas maneras, por más oscuridad que haya. Entonces es ver esa luz, así sea pequeña, pero verla y también hacer de nosotros la responsabilidad de agrandar esa luz que haya. Entonces, es lo que estamos viviendo ahora. Esto es un tiempo de mucha reflexión y a mí me parece por eso importantísimo pues el mensaje que estamos compartiendo, porque nos lleva a un estado de aislamiento y el aislamiento no es malo en sí mismo, es con lo que tú te encuentras en estado de soledad que no te puedes encontrar en sociedad. Entonces, es ver qué podemos nosotros aprovechar en este tiempo. Hay muchas cosas que yo he hecho por primera vez, por ejemplo, y, y he disfrutado mucho de muchísimas cosas y se me ha pasado este tiempo súper volando, yo ni lo he sentido prácticamente. Entonces, lo he aprovechado bastante y yo creo que es ahí donde nosotros podemos encontrar en todo, yo creo que en todas las cosas que el universo nos muestra siempre hay cosas positivas, por más, como te digo, oscuridad que nosotros aparentemente pues se vea, pero hay que buscar esas cosas positivas. Me ha gustado mucho, por ejemplo, eh, ver a mi primo cantar, que hace mucho tiempo pues no tenía la oportunidad de escucharlo y él ha hecho en vivo eh, conciertos y eso me parece maravilloso. También he escuchado muchas conferencias que me han apasionado mucho porque hay muchas personas que están haciendo estos en vivos y he aprendido cantidades. Incluso estuve en clase yo un jueves santo y ni siquiera me percaté de que era santo y yo dije esto pues nunca había pasado porque sí, son momentos en los que te alejas un poco del esquema de hoy lunes, martes, miércoles. Entonces eso nos hace nosotros más creativos. Eh, Pienso que en todo hay que buscar esa parte positiva y todo la tiene de hecho. Entonces, las emociones, pues digamos, todas emociones, como les decía, toda emoción está teñida por juicios mentales. Hay que sacarnos un poquito el esquema de qué es malo, qué es bueno, no, porque realmente todo hace parte de la experiencia espiritual. Acuérdate que a ese espíritu, a lo que está más allá en el fondo de nuestra existencia, de lo que somos realmente, más allá de un cuerpo físico, es esa luz, es ese espíritu que desea evolucionar. Entonces, es como el ejemplo que yo comparto con Aurelio Mejía, nos dice, nosotros somos como una universidad, la Tierra es como una universidad y todos estamos en grados diferentes. ¿Qué estamos aprendiendo? Pues las virtudes, estamos aprendiendo del perdón, estamos aprendiendo de la generosidad, estamos aprendiendo de la solidaridad, estamos aprendiendo de la honestidad, eh, de muchísimas virtudes. Entonces, en medio de ese aprendizaje, todos estamos en niveles y no podemos juzgar a los que están aprendiendo de la honestidad.
Porque si nosotros podemos decir, es que esta persona es corrupta, pero si yo me emociono, si yo genero en mí sentimientos negativos o sentimientos que me duelen, que me alteran, ¿sí? Porque bueno, eso, recuerden que lo negativo no es porque siempre va a haber un resultado positivo. Esos sentimientos o esas emociones, que serían las llenas de juicios, pues eso me va a impedir a mí, ¿sí? Pues un proceso. Es más bien yo decir, bueno, si eso a mí me incomoda tanto, ¿qué hay de eso dentro de mí? ¿Con qué yo estoy siendo corrupta conmigo misma? ¿O qué es lo que estoy aprendiendo yo? ¿Qué adentro de mí qué hay? Porque eso es lo que nos muestran, ¿sí? Estas filosofías para entender mejor nuestra vida. Lo que hay afuera tiene que ver conmigo, lo que hay afuera no es ajeno a mí, no es un asunto del azar, no es porque sí, eso tiene un motivo de ser y eso tiene que ver conmigo. Entonces mi responsabilidad es cómo yo me estoy sintiendo frente a lo que está pasando, porque eso tiene que ver conmigo en lo más íntimo. Entonces, ¿cuáles son los juicios que yo estoy teniendo con respecto a mí o con respecto a alguien o con respecto a mi vida o a mis amistades o a mi trabajo, que yo estoy juzgando tan cruelmente y que yo no he aprendido y que simplemente es al perdón, porque en últimas lo único que va a ayudarnos a evolucionar es perdonar al otro y perdonarnos a nosotros mismos, pero en la medida de que seamos conscientes de que todos estamos en ese periodo de evolución. Entonces, si el otro está más completo en virtudes, si el otro está menos completo en virtudes, digamos, está aprendiendo de quién soy yo para juzgarlo, ¿sí? Si yo no soy perfecto de entrada y que tengo muchas equivocaciones y errores, entonces de esa misma manera esa otra persona también lo es y no soy yo la persona indicada para decir cómo debe comportarse o no, porque entiendo que todos estamos en esa evolución. Es como yo criticar al bebé que gatea porque no camina. El bebé está en su etapa de gateo, pero él no ha aprendido a caminar, pero eso no significa que nunca vaya a llegar a caminar. Él tiene su tiempo y nosotros también. Entonces, ese proceso de evolución es una invitación para vivir más conscientemente, porque si nosotros no somos conscientes o no nos cuestionamos de cómo estamos atacando al otro y de lo que estamos viviendo en nuestra cotidianidad, pensando que es una injusticia, pensando que hay algo superior que nos ataca, pensando que hay que protegernos siempre, pensando que la culpa es del otro, entonces no vamos a llegar realmente a liberar y a progresar o a evolucionar, a alcanzar mayores niveles. Entonces es entender ese mismo progreso. Así como el niño de quinto de primaria no le puede pedir al de primerito eh, que haga, no sé, un avión en papel, ¿sí? Porque todavía no tiene su capacidad motora, perceptual de hacerlo, pues así mismo que el que le falta alguna virtud para hacer ese alguien. Entonces el ser humano se ha creado como en medio de, ha creado, ¿no? Porque se ha sentido también muy juzgador toda la vida. El mismo ser humano juzga a su prójimo porque mintió al otro, porque, sí, entonces se ha creado un esquema de leyes y de instituciones en el que él mismo juzga al otro. Pero esas mismas instituciones también están tenidas de precisamente personas que no son perfectas. Entonces, son unos juzgando a los otros y otros juzgando a los mismos que realmente, pues, poco proceso hay. Y pienso que la humanidad hoy en día ha caído mucho en eso, en juzgar siempre al otro y poco responsabilizarse de sus mismos sentimientos, de sus mismas percepciones, de sus mismos esquemas. Ok, muy interesante. Esa situación que tenemos de culpar a otro, hoy día pues está a flor de piel. Y otra cosa que está a flor de piel, ahorita que te escucho hablar precisamente de, pues del alma, te escucho hablar de la Mm. luz, te escucho hablar de la, quizá de la evolución. Hoy día existe miedo. ¿Por qué? Porque obviamente pues las personas
a lo mejor nos la pasamos escuchando las noticias, escuchando cosas que a lo mejor en lugar de que nos den paz, pues nos estresan más y en algún momento algunas personas piensan incluso en el miedo a morir y el miedo a, pues a lo mejor dejar este mundo. ¿Qué nos puedes decir tú como recomendación precisamente para que le dé paz a esas personas que están ahorita sintiendo ese miedo a morir? Bueno, el miedo a morir puede ser también el miedo, digamos que ese supera la cantidad de miedos que hay, ¿sí? Es como que, digamos, el miedo a morir es el miedo a la vida, ¿sí? El que tiene miedo a morir le tiene miedo a todo, ¿sí? Y es a la vida misma. Como yo te decía, les compartí anteriormente, el miedo es como el núcleo de todas las demás emociones. Es de donde parte todo. O sea, el que tiene tristeza tiene miedo, el que tiene enojo tiene miedo, es el núcleo. Y ese miedo ha sido, la cuestión es que nosotros eh, somos influenciadores e influidos por las emociones, ¿sí? Porque hay también juzgamientos, porque el ser humano está muy contaminado de juzgamientos. Entonces, el que tiene miedo a morir tiene miedo a la vida. Es evaluar qué es lo que hay detrás de ese miedo a morir, en qué creo yo, porque las creencias, como también lo son los juicios, no son del todo lógicos, ¿sí? Anteriormente, por ejemplo, las mujeres no podíamos trabajar y eso era lo correcto y eso era lo bien visto, eso era lo que predominaba, la creencia que predominaba. ¿Y por qué? Porque sí, o sea, la lógica ahí no, digamos, se podían inventar que por la debilidad física pero realmente esa lógica no tiene un soporte, ¿sí? Ni humano, ni realmente coherente. Bueno, eran las creencias de antaño, asimismo ahora, ¿no? Eh, digamos que el miedo es muy contagioso, así como la emoción de tristeza, de enojo. Lo que hacen entonces los medios de comunicación es transmitir zozobra, ¿sí? Generalmente las noticias lo que generan es eso, es miedo. ¿Qué genera una película de terror? Ansiedad, eh, genera estrés, ¿sí? Si tú te pones a ver una película de comedia, pues ¿qué te va a generar? Sentimientos alegres. Entonces hay que ver que eso es una hipnosis, es una hipnosis colectiva en la que están trabajando. Y cuando tú tienes miedo, tú eres vulnerable a muchas cosas, entre otras a la enfermedad. Porque, digamos, cada emoción tiene ciertas vibraciones energéticas y la emoción, digamos, la que más baja vibración tiene es el miedo. Entonces, por el miedo, tú puedes morir realmente, literal, te puedes morir de miedo. Eh, pero entonces, esa persona que tiene miedo a la muerte, pues tiene unos juzgamientos ahí, ¿sí? De entrada, tiene unos preconceptos acerca de lo que hay después de la muerte. Y es también observar qué estoy creyendo yo que me está perjudicando, porque si entonces todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor son juicios, pues aquellas, digamos, aquellas perspectivas en las que eh, si decimos, esta es una oportunidad de crecimiento, sí, es una oportunidad de aprendizaje, pues eso también sería un juzgamiento, pero ¿cuál juzgamiento me está a mí haciendo ser eh, más o tomar las cosas de una mejor manera, vivir mejor? ¿Qué tipo de creencias tengo yo que me están perjudicando? Porque también hay creencias que me están aportando. Entonces es observar eso. Si le tengo miedo a la muerte, ¿qué es lo que estoy pensando acerca de la muerte? Qué es lo que a lo que yo le estoy temiendo? Y obviamente que pues con ello entender el juzgamiento, comprenderlo, aceptarlo y abrazarlo es perdonarlo. Y en ese perdón, como yo te decía anteriormente,
cuando nosotros perdonamos, es lo que realmente nos libera. O sea, es una liberación, pero desde la sinceridad, desde el comprender que hay una evolución, que hay un proceso, es comprender en ese perdonar que yo también pude haber pasado por lo mismo, porque yo aquí no nací aprendida, yo nací con unas experiencias, si es que tenemos en cuenta esto de vivir según las experiencias humanas y que somos seres espirituales, pues yo he venido aquí con unos aprendizajes que no he adquirido acá, o que tengo la intuición de que yo no soy solo este cuerpo. Y cuando yo tengo esa intuición, eso me va a permitir a mí entender que entonces hay más, porque entonces yo ver en mi hermano que entonces se va a morir como mentiroso y entonces él no va a tener oportunidad de evolucionar en esa parte o de aceptarse en esa parte sería algo muy injusto. Entonces, es ver qué creencia a mí me está favoreciendo para yo progresar en mi evolución. Ok, es interesante porque realmente nosotros pensamos que esas creencias que aquí nos limitan y que todas esas emociones que aquí, bueno, pues nos bloquean y nos mantienen a lo mejor condicionados a cierta situación dentro Ujú, de este plano, pues en otro sí, plano quizá también nos sigan condicionando. Entonces, ¿por qué no aprovechar ahorita para comprenderlas, para identificarlas y si es posible, pues liberarlas y poder tener opciones? Por ejemplo, pues tú allá en Colombia también atiendes personas. ¿Por qué no nos das tu contacto, tus redes sociales, para que quien te quiera contactar, pues pueda, en este caso, tener ujú, acceso a tus redes sociales y tener más sí. información tuya? Sí, Félix, yo estoy en Instagram como hipnótica.mente y estoy en fanpage como Hipnosis Clínica Natalia Barón Lindo. De todas maneras, acá de pronto, cuando quede ya el video, en los comentarios puedo escribir para que quede ahí fijado. Claro que sí, yo aquí te voy a compartir el video, todos los comentarios, voy a saludar aquí a Diego Fernando Reina, a John Ángel Ya. Milán. Por aquí que ellos ya te escribieron aquí muchas cosas. Abel Sáenz, saludos hasta Chiapas. Y bueno, pues para todos los que nos escucharon el día de hoy, pues un afectuoso saludo. Y por último, Natalia, para cerrar este programa, ¿nos puedes dar alguna recomendación para poder tolerar un poquito más este aislamiento? Bueno, más que el aislamiento, serían las emociones que nosotros tenemos guardados, porque el aislamiento es simplemente, si nos está generando una emoción, ese aislamiento, el problema no es el aislamiento, el problema es lo que yo estoy pensando del aislamiento, el problema es el juicio que yo tengo acerca de mi emoción. Si yo tengo angustia, yo debo observar si yo he tenido anteriormente esa sensación o esas emociones, porque generalmente cuando ya en la vida adulta nosotros tenemos emociones, eso no solamente lo hemos vivido ahorita por el aislamiento, nosotros hemos vivido esas sensaciones, esas emociones anteriormente. Entonces es ir a observar, a ver, en la hipnosis se maneja lo que es la relajación. La relajación es digamos, importantísima, fundamental cuando nosotros vamos a ir a superar y a liberar alguna emoción. Pero hay que entender también que desde el pensamiento cuáles son los juzgamientos que tenemos, qué estamos creyendo acerca del aislamiento, qué nos han vendido acerca del aislamiento, porque generalmente no es algo propio, es algo infundado o sugestionado, sugerido acerca de los medios de comunicación y de otras fuentes. Entonces, es observar qué es lo que yo estoy creyendo de esto, qué me gustaría a mí creer sobre lo que está pasando, cómo me gustaría a mí afrontar eso. Pero para yo sanar esa zozobra, si tengo, ¿sí? Tengo que observar si eso me ha pasado antes, porque entonces seguramente viene desde mucho antes. Si yo digo, sí, yo he tenido miedo antes, o sí, yo he tenido esa ansiedad antes,
pues es simplemente que el aislamiento me está desencadenando esto, pero no es el origen. Cuando estamos en estado de relajación, es más fácil que la mente se vuelva receptiva a ciertas sugestiones. La mente es más creativa, la mente es más, eh, esto es un concepto pues, neurocientífico que es la neuroplasticidad. Entonces, allí la mente es más plástica, por así decirlo, eh, y ir a sentir. Cuando uno siente sin juzgamientos, es más fácil que uno experimente esa sensación porque recordemos que el espíritu quiere experimentar, el espíritu quiere sentir. Entonces sentir eso sin juzgamientos ya es una liberación grandísima. Y obviamente trabajar en lo que yo estoy pensando acerca de. Entonces cuando yo entiendo el juzgamiento que hay detrás de esa emoción y siento realmente el sentimiento como esa energía, sí, esa energía, ese flujo, esa sutileza de energía, de vibración, es sentirla, ¿sí? Como ese niño pequeño que llora y no le importa cómo ni delante de quién, y llora y se expresa y ya quedó como liberado, que de hecho de adultos también nos ha pasado, porque en ocasiones también hemos explotado delante de, o hemos gritado delante de, o hemos hecho pataletas, y, eh, y hemos observado que hay una gran liberación de eso, pues sin embargo no, es observar que si eso me ha pasado continuamente hay que trabajarlo, ya sea en ayuda o yo solo, porque yo solo tengo muchísimas herramientas que desde mi creatividad puedo sanar. Entonces, cada persona se orientará por la terapia o el ritual o el baile que le permita liberar emociones. Todas son herramientas para liberar el dibujo, la pintura, todas nos sirven para liberar todas esas emociones bloqueadas, pero hay que identificar qué es lo que la está originando, qué creencias tengo yo bloqueadas detrás de esa emoción. Ya entonces voy al sentimiento y lo siento voluntariamente, ir al sentimiento y sentirlo con todos tus huesos, con toda tu conciencia, sentirlo y perdonar, ¿sí? Ok, bueno, Tener pues esa conciencia. te agradezco mucho, Natalia, por todos estos consejos, todas estas recomendaciones. Muy interesante tu tema el día de hoy. Y pues ha llegado la hora de despedirnos. Y bueno, pues Bueno, le Félix. agradezco a todos los que estuvieron escuchándonos el día de hoy. Y a ti, Natalia, por tan interesante tema. Bueno, Félix, no es con muchísimo gusto. A mí me apasiona todo lo que tenga que ver con crecimiento personal, espiritual, mental y físico también. Y yo también pues pienso que las personas han de tener muchas inquietudes, muchas preguntas, pero me pueden hacer las preguntas por el fanpage mío o por el Instagram en mensajitos. Yo les responderé porque de verdad me interesa que las personas entiendan y sobre todo se ayuden y puedan liberar. Entonces, Ok. estaré pendiente de las personas que tengan inquietudes. Y muchísimas gracias a todos por el apoyo, por su cariño, que aún así a la distancia se siente. Y bueno, a ti, Félix, por esta grata invitación, muy amable. No, pues al contrario, gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon hoy. Nos vemos el siguiente miércoles en otro programa más de Mentes Exitosas TV. Adiós. Adiós.